y siempre me quedo con una frase de una persona que me dijo: ahora que eres abogado tienes dos posibilidades, o haces mucho bien o haces mucho daño, ¿no? Porque publicar es una responsabilidad, es poder comunicarle a la gente una idea que tiene que tener sustento, y eso se piensa mucho. Una labor que no es verificada se puede convertir en arbitrariedad. Eso es lo que suele suceder en las dictaduras, ¿no? Las dictaduras lo que evitan son controles. Las marchas son una forma de expresarse y de pedirle algo al Estado o al gobierno, en fin, para poder obtener algún derecho. Y eso no es jurídico, sino es social. Esta idea socrática de la justicia, o la padeces o la creas, es muy real. Un enorme saludo a todos nuestros oyentes y a la comunidad jurídica en general. Hoy, nuevamente, en un nuevo episodio de Ejeput Podcast. En esta oportunidad tenemos el honor de tener la compañía del abogado Benjamín Morón Domínguez. Doctor, un gusto tenerlo acá presente con nosotros. ¿Cómo están? Un gusto también para mí y un agradecimiento por la invitación. Doctor Morón, queremos conocerlo un poco más, así que vamos a empezar con lo más sencillo. ¿Usted cómo se presentaría ante la comunidad que recién lo está conociendo el día de hoy? Bueno, como ya me dijiste, mi nombre es Benjamín Morón Domínguez. Yo soy abogado por la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, que es mi ciudad. Soy juez superior en este momento en la Corte de Lima Este. En el aspecto personal, soy padre de familia de 2 menores. Y bueno, tengo unos estudios de maestría y ahora estudio el doctorado. Y trato de compartir un poco mi vida entre lo académico y el trabajo, que es lo que tanto me satisface, ¿no? Me gustó mucho esa introducción, doctor Morón. Y vamos a empezar, o vamos a profundizar un poquito más en conocerlo. Usted nos mencionó que estuvo en una universidad en Ica, y algo con lo que muchos sufrimos al inicio es elegir la carrera. Actualmente, el día de hoy, por supuesto, mi persona, usted, ya estamos seguros que amamos nuestra carrera, nos gusta, nos apasiona, y por eso estamos acá. Pero, ¿cómo fue su elección, tal vez en secundaria, tal vez en primaria, tal vez en una pre? ¿Cómo es que tomó esa decisión de elegir la carrera de Derecho? Bueno, fue muy anecdótica. Yo lo único que seguro que estaba era que quería estudiar letras, porque era lo que mejor me desempeñaba en el colegio, ¿no? Pero el derecho todavía no había cruzado mi mente, y fue mi papá que más o menos me indujo a estudiarlo, con la promesa que en la noche podía estudiar otra carrera relacionada a la literatura o algo que me gustaba mucho en ese tiempo. Pero el derecho me fue envolviendo, las teorías y las lecturas me fueron ganando, las amistades, y terminé apasionándome por el derecho también, ¿no? O sea, volviéndome en el derecho, ¿no? El derecho es una carrera muy apasionante por toda la riqueza que tiene, ¿no? Porque es un intento del hombre de poder ordenarle la vida a todos los demás, ¿no? Es un acto muy, muy solidario entre el hombre, poder crear una carrera de ese tipo, aunque a veces mal utilizada. Y siempre me quedo con una frase de una persona que me dijo: ahora que eres abogado tienes dos posibilidades, o haces mucho bien o haces mucho daño, ¿no? Eso es algo que siempre me marcó desde muy joven, ¿no? Y siempre he tratado de inclinar el derecho para que pueda ayudar a la gente, ¿no? Que ese es el propósito final de todo, ¿no? Parece que, al igual que muchos, incluso me incluyo en ese grupo, no fue tan seguro al inicio, pero el camino nos fue esclareciendo la ruta para quedarnos en esta bonita carrera. Nos mencionó de que estudió en la Universidad San Luis de Gonzaga. En esta universidad, en su época, en las aulas, ¿alguna experiencia, alguna anécdota, algún profesor, algún compañero, alguna situación que recuerda hasta el día de hoy, e incluso podría tenerlo como anécdota personal? Hay muchas situaciones que se presentaban en la época estudiantil. Es ahora que ya lo veo hacia atrás, es la época más feliz, ¿no? En la carrera, de poder estudiarla. Muchos momentos alegres, y sobre todo lo que más rescato es haber tenido la amistad de muchas personas ahí, que hasta ahora mantengo, ¿no? Esos amigos de esa época no se vuelven a repetir. Eso es una cosa que guardo mucho en mi corazón. Mantenemos el contacto con los amigos de la promoción ya
ya más de 20 y tantos años que hemos egresado, pero todavía nos reconocemos, nos saludamos y eso es algo que me enriquece mucho, me da mucho gusto poder conocer de ellos y ellos de mí, ¿no? Siempre la amistad presente en toda etapa de nuestra vida y por supuesto más aún en la universidad, donde durante por varios años vamos a ver usualmente al mismo grupo, pero ya siendo mucho más conscientes que estamos atravesando esa etapa de convertirnos en adultos, como algunos dirían, productivos, pero aún así en ese momento de compartir con otras personas. Y cuando usted terminó la universidad, usted como bachiller en Derecho, ¿sabía qué hacer? Tal vez antes de terminar la universidad ya estaba forjando un camino laboral, tal vez no. ¿Cómo fue ese cambio fuerte que es pasar de las aulas a la calle? No me fue muy traumático. Desde que yo estaba en cuarto año de Derecho, yo ya tenía mucho la inclinación por la labor judicial. Y gracias a un profesor que era juez, le pedí poder practicar en su juzgado. Y en esas épocas no había tanta rigurosidad para poder ingresar, bastaba una comunicación. Y así fue que yo llegué al Poder Judicial como practicante cerca de 2 años y donde ya empecé a abrazar, digamos, esta tendencia del derecho, esta rama del derecho, ¿no? Que es la judicatura, ¿no? Siempre me quedó muy marcado eso. Pese a que luego cuando terminé, ya pues no inmediatamente pude ingresar, pero cuando tuve la oportunidad de volver al Poder Judicial ya como trabajador, no lo pensé 2 veces, ¿no? A diferencia suya, le comento un poco sobre mi persona. Yo, desde que estaba en la universidad hasta ahora, yo siempre he estado en el rubro privado. Siempre he ejercido defensa privada en mi rama, en mi especialidad. Y por lo que conversamos un poco antes de empezar esta entrevista, me comentó de que prácticamente toda su vida laboral se resume en el sector público, pero por distintos lugares, distintos despachos, distintas entidades. No como muchos podemos erróneamente creer, un juez no necesariamente se construye empezando desde el puesto más bajo de un despacho, sino a veces es entre instituciones. Y ahí viene también mi siguiente pregunta. ¿Cómo fue ese paso por distintos lugares durante el sector público? ¿En dónde empezó? ¿Cómo llegó hasta donde está en esta oportunidad? ¿Y cuáles fueron sus desafíos particulares que tuvo en cada uno de estos lugares? Yo empecé en el sector público en el año 1997, en una reforma de la justicia civil que hubo en aquellos años. Mi puesto era de asistente de juez y luego de especialista legal, que fue una denominación que se le dio al secretario judicial en aquella época. Y luego fui asistente de vocal. Eso fue un trabajo muy enriquecedor hasta el año 2000, en que yo ingresé a una procuraduría pública del Ministerio de Agricultura y ahí estuve hasta el 2005. Y época en la que siempre mantuve mi inquietud por la judicatura. Estudié una maestría en política jurisdiccional y estudié también los cursos de la Academia de la Magistratura, ¿no? La de formación para poder ingresar a la carrera a la magistratura. En el año 2005 logro ganar un concurso para ser fiscal adjunto superior civil, plaza que desempeñé durante 10 años hasta el 2015. Y a partir del 2015 pude ascender a juez superior, que es mi cargo actual, en la Corte de Lima Este. No son muchos lugares, pero sí muy enriquecedora la experiencia para mí, ¿no? He conocido muchas situaciones y eso, como a toda persona, nos va enriqueciendo, ¿no? Usted dirá que no son muchos lugares, pero sé que para nuestros oyentes sabemos que el solo hecho de estar en un lugar 10 años suena bastante, cambiar a otro rubro que no pareciera que van de la mano, pero en la práctica sí lo termina siendo. Sí se nota ese fervor que tiene por la rama que ha elegido y por el servicio público. Quisiera hacer una pregunta más antes de pasar a otra línea otra línea temática. Usted es de Ica. Usted nació en Ica, usted estudió en Ica. Sin embargo, valga redundancias, ahorita está en Lima. Ha trabajado en Lima. ¿Cómo fue esta decisión de salir de Ica y buscar una oportunidad en Lima,
¿Salió con algo fijo? ¿Salió a buscar oportunidad? ¿Salió a estudiar? ¿Cómo fue este cambio importante en la vida de una persona? Un poco de todo, pero llevaba mucho la inquietud de esos años de querer seguir creciendo, ¿no? Mi inquietud siempre fue querer seguir estudiando. Y yo quería estudiar una maestría en un lugar donde podrían darme otras posibilidades, otra visión del derecho, porque en mi universidad también había, pero yo quería otra visión, otra realidad, querer conocer otros lugares, al margen del gran amor que le tengo a mi tierra, ¿no? Porque siempre la tengo muy presente a mi ciudad. Y es así donde yo me decido a venir a Lima en el año 94, 95, entre idas y venidas, y estoy trabajando 2 años aproximadamente con unos amigos en el sector privado, y ahí se presenta la oportunidad de un concurso para poder para poder ingresar a esta carrera que era la del secretario judicial, el especialista legal y asistente de juez, que ya en el año 97 ingreso. Y a partir de eso es que yo puedo lograr mi deseo de poder estudiar el PROFA, que se llamaba en aquella época, Programa de Formación para la Magistratura, y a la par estudiar la maestría de Política Jurisdiccional en la Universidad Católica, que era una rama especializada para justamente la carrera que yo había pensado desarrollar, ¿no? Y ahora, para nuestra comunidad jurídica, para que tengan conocimiento, el doctor Morón hace poco ha publicado un libro, El control jurídico de la administración en el Perú, el proceso contencioso administrativo, precedentes vinculantes, plenos jurisdiccionales y acuerdos plenarios, como pueden ver que acá que me está acompañando. Mi primera pregunta, y que es una duda que tenemos sobre yo como abogado, que tengo sobre otros abogados, jueces o fiscales que escriben, ¿cuál es su motivación al momento de escribir un libro? Más allá de ¿cuál es su motivación para poder redactar al punto en que quiere compartir con otros profesionales específicamente? Es todo un proceso, porque publicar es una responsabilidad, es poder comunicarle a la gente una idea que tiene que tener sustento, y eso se piensa mucho. Este trabajo lo he iniciado hace aproximadamente 10 años. Los primeros 3 capítulos tienen una base que ha sido mi tesis para obtener el magíster de la Universidad Católica en Política Jurisdiccional. La necesidad del control se llamaba en ese tiempo mi tesis, y a partir de ello he ido evolucionando en las ideas y aumentando, digamos, el argumento que tiene cada una de las instituciones que he ido desarrollando. Y una de las cosas que me inquietaba a mí era darle un sustento jurisprudencial. Una de las cosas que se reclama a la academia es no tener mucho contacto con lo jurídico, con lo judicial, y una cosa que se le reclama a lo judicial es no tener mucha armonía con lo académico, y traté de vincular uno con otro. Entonces, este libro lo que ha querido es mostrar no solamente qué es el contencioso administrativo, cómo se hace, cómo se debe hacer el control de la administración, sino cómo lo estamos haciendo actualmente, ¿no? Cómo lo hace nuestro Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en su caso, que seguro ya lo vamos a conversar, entre lo que es el control de la administración, ¿no? La interdicción de la arbitrariedad como idea esencial de todo, ¿no? Esa es la motivación. Y el querer compartirlo ha ido llevándome a desarrollarlo de a pocos, tiempo en tiempo. Y bueno, pues cuando te das cuenta ya han pasado varios años y crees ya tener el producto, y eso es lo que consideré que ya podía publicar, ¿no? Lo escucho decir 10 años. Es una obra realmente profunda. Eso es el impacto que yo tengo cuando escucho 10 años, ya que en mi experiencia personal, hablando con otros autores de libros o incluso autores de artículos, veo o escucho libros que algunos salen medianamente rápido, otros demoran bastante, y definitivamente un trabajo de investigación a la par que lo va tratando de armonizar, como usted lo dice, con precedentes, con pronunciamientos de entidades jurisdiccionales en general. Definitivamente se nota ya, aún de manera introductoria, ya estoy notando la calidad del contenido que tiene este libro. Y quiero hacerle esta pregunta respecto a su libro, pero también, como le mencioné un poco antes de empezar esta entrevista,
pensemos ahorita en el estudiante común y corriente. E incluso pensemos también en el ciudadano que busca profundizar un poco o entender algo que no es su especialidad. ¿Cómo usted nos podría, a este público objetivo, cómo usted nos podría decir o definir qué es la administración en el Perú para empezar a entender el contenido de su libro? Toda entidad que está en el derecho público, desarrolla actividad administrativa. Los ministerios, las municipalidades, el Poder Judicial mismo, cuando no hace labor jurisdiccional, también tiene labor administrativa, tiene trabajadores que sanciona, tiene concursos para comprar licitaciones. En fin, todas las instituciones de derecho público realizan labor administrativa, ¿no? Emiten actos administrativos, estas declaraciones en el marco del derecho público que inciden en los derechos o intereses de los ciudadanos. La ONP, quizás con eso se me entiende un poquito mejor. La ONP tiene una decisión en la cual puede otorgar o no una pensión a una persona, ¿no? Eso es una expresión de la administración, ¿no? Es una forma de expresarse a través de los actos administrativos. Bueno, también hay otras situaciones que se pueden dar en las llamadas vías de hecho, cuando un trabajador de una municipalidad no se le deja entrar y se le dice que se acabó el contrato y tiene que irse, ¿no? Entonces eso también es posible de ser verificado. Hay entidades privadas, y seguro con esto la gente me va a poder entender un poquito mejor, que también desarrollan labor administrativa por mandato de la ley, aunque parece no son derecho público, pero por una excepción que hace la norma. Estoy hablando, por ejemplo, de las concesionarias de servicios públicos, ¿no? Estamos hablando de la telefonía, de la electricidad, de varias entidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un reclamo con alguna empresa telefónica, esa empresa funciona en ese momento como una administración pública y emite una decisión. Ustedes le reclaman que le ha cobrado mucho y le dicen, no, si te cobré bien. Si ustedes apelan, llega un organismo regulador, que es el OCITEL. Y a partir de esa instancia es que ya se agota la vía administrativa. Ahí es donde empieza el control de la administración en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, toda entidad del Estado de Derecho Público puede emitir actos administrativos, ¿no? De manera general lo digo, es un poco más técnico, pero lo digo para que la gente nos entienda. Un gobierno regional, una municipalidad y un ministerio, cuando te impone una multa, una sanción que te impone la municipalidad por una construcción indebida, en fin. Esos son actos de la administración, a lo que llamamos administración pública, ¿no? Muy bien. Entonces, tal vez para poner ejemplos, si yo solicito un permiso a la municipalidad para poner una bodega, estamos hablando de un acto administrativo. Exacto, ahí está regulado. Ellos tienen lo que llaman el TUPA, ¿no? Es un texto único de procedimientos administrativos, que es obligación que toda la entidad lo tenga, y ahí le van a decir, usted va y le van a decir, ¿sabes qué? Para darte esto tienes que traer tal y tal documento, ¿no? Ahí funciona un tema de silencios, pero bueno, es un tema un poco más complejo. Actualmente las licencias se otorgan por silencio positivo. Si la administración no me responde nada, entiendo que ya puedo realizar la actividad, ¿no? Es un permiso, por supuesto que es también la administración la que me lo otorga, porque tiene el ius imperio, ¿no? Porque es la que administra al Estado, ¿no? Y también para nuestro ciudadano común y corriente, o para quien recién está introduciéndose en estos temas del derecho, si yo, sin poner un ejemplo en concreto, si todavía en abstracto, si yo a una entidad pública le solicito algo, y la entidad, por X razones, fundadas o infundadas, aún no lo sé, pero me lo deniega, yo como ciudadano tengo la facultad de poder, tal vez en palabras sencillas, no técnicas, sencillas, poder insistir en mi pedido, puedo acudir a otra instancia, o más o menos cómo funciona, a grandes rasgos, por supuesto, a grandes rasgos, cómo funciona esta facilidad que tiene el ciudadano para poder insistir en su pedido y buscar que le den la razón, por supuesto, cumpliendo con los requisitos. Sí, has entrado a un punto que es básicamente lo que hay, ¿no? Uno solicita un permiso, alguna declaración de la administración a la cual tengo derecho, una pensión. No me responden o me responden negativamente, tengo el derecho de recurrir de esa resolución a través de una apelación. En términos generales puede haber una reconsideración, pero bueno, en términos generales es una apelación. Y su instancia superior tiene que revisar esa decisión, ¿no?
Y a partir de ahí es que el ciudadano, si obtiene una decisión favorable, obviamente habrá acabado su procedimiento, pero si no, ahí se abre la posibilidad de hacer un proceso contencioso administrativo, ¿no? Y justo ahí viene mi siguiente pregunta. Revisando el índice de su libro, revisando un poco rápido algunos capítulos, parten de una premisa: la necesidad de controlar la administración, y me quedo con esta palabra, controlar. Incluso usted ya nos comentó de que fue parte de su tesis de magíster, y ahí viene la pregunta: ¿en qué consiste este control y por qué es necesario que se pueda realizar sobre la administración? A ver, podemos enfocar la necesidad del control desde lo macro, que es que el Estado o toda la organización que tenemos requiere de controles intraórganos, es decir, o interórganos, ¿no? Esto lo que llaman las teorías del check balance, es decir, un poder controla al otro, ¿no? Porque un poder absoluto genera arbitrariedad. Eso es una idea que viene desde hace muchísimos años, hace 400 años, desde los primeros ideólogos de lo que es la división de poderes, la necesidad de dividir el poder, y no solo dividirlo, sino también controlarlo. Esto es una necesidad porque la administración, ya sea los funcionarios públicos, todos debemos tener un órgano que nos verifique nuestra labor. Porque, como les repito, una labor que no es verificada se puede convertir en arbitrariedad. Eso es lo que suele suceder en las dictaduras, ¿no? Las dictaduras lo que evitan son controles, son revisiones, y al final terminan teniendo arbitrariedades, ¿no? Y bueno, consiguientemente a veces otras cosas mucho más negativas, ¿no? Entonces, este control es una necesidad dentro de toda democracia. Es uno de los elementos del Estado de Derecho. El Estado de Derecho contiene 4, algunos autores 5, pero básicamente 4 elementos, ¿no? Imperio de la ley, división de poderes, control de la administración y respeto a los derechos fundamentales. Uno de esos elementos, que es control de la administración, es que se cumpla a través del proceso contencioso administrativo. Desde lo macro es lo importante. Desde el lado del punto de vista del ciudadano es su tutela judicial, que alguien lo proteja y le otorgue un derecho, ¿no? A un proceso contencioso subjetivo que le pueda otorgar su derecho. Pero desde lo macro podemos establecer ya este balance que debe haber entre los órganos que nos regulan en todo el Estado, ¿no? Entonces estamos partiendo tenemos un proceso administrativo, este proceso administrativo puede finalizar o tal vez no, detalles que después conversaremos, pero el ciudadano que no se encuentre satisfecho puede acudir a lo que estamos denominando como un control. En nuestro sistema, usted lo ha adelantado en términos técnicos, esta tutela judicial efectiva, ¿quién es el órgano encargado de realizar este control a la administración? Y segundo también, como ciudadano común y corriente, ¿cómo podemos acudir a este órgano que se encarga de controlar la administración? Bueno, para ello se ha establecido ya competencias y órganos especializados. En algunos lugares, como Lima lo tiene, por ejemplo, un juzgado contencioso administrativo, que es en lo general hay instituciones que su primera instancia es la sala, pero son casos muy especiales que, bueno, digamos, no necesitamos ahorita decirlo. Pero uno acude a un juez contencioso administrativo. En lugares donde no hay una especialidad contenciosa es el juez civil el que lleva este control. Y lo que me parece importante señalar es que el control que realiza el juez es un control jurídico, es decir, basado en la Constitución y en la ley, en las obligaciones que tiene el Estado, que parten de la Constitución y que se establecen también en la norma legal. Nuestro control, o el control que establece el Poder Judicial, no puede ser político ni social. Eso está encargado a otros órganos. Justo también sobre ese tema que me generó una curiosa duda. Lo escucho hablando del control jurídico, me queda clarísimo. Básicamente es controlar que se haya cumplido los lineamientos que señalan la norma, en rasgos generales, por supuesto. Pero no se puede hacer un control ni político ni social.
¿nos podría explicar qué debemos entender para poder diferenciarlo claramente? ¿Qué debemos entender por un control político, un control social? Y si pudiera brindarnos ejemplos para poder captarlo mejor. Las actividades que hace el Congreso es una actividad política. Censurar a un ministro, interpelarlo, es un control político que hace el Parlamento a el Poder Ejecutivo. Es un control político que le otorga la Constitución. La sociedad tiene maneras de expresarse. Alguna protesta, algunas actividades a través de organismos no gubernamentales, pueden ejercer también un control social, ¿no? Entonces, las marchas son una forma de expresarse y de pedirle algo al Estado o al gobierno, en fin, para poder obtener algún derecho. Y eso no es jurídico, sino es social. Es un reclamo de que no se le haga una obra determinada y realizan una protesta. Entonces, el gobierno accede o no a esa petición, ¿no? Entonces, ese control no lo hace el Poder Judicial. Ese control lo debe hacer, bueno, como está diseñado a través de estas instituciones o estas entidades. Pero el control que hace el Poder Judicial solamente debe ser jurídico, es decir, basado en la norma. El control político no le corresponde al Poder Judicial, ¿no? Es aparte, es el Parlamento el que hace el control político. Hemos partido hablando de la entidad que se encarga del control, hemos partido de Poder Judicial. Sin embargo, también hay órganos institucionales que tienen autonomía entre ellos. Básicamente, uno de los puntos que señaló al inicio de los elementos constitutivos de todo Estado, parte de la separación de poderes. ¿Qué pasa cuando queremos controlar un acto administrativo emitido por una entidad que es independiente, que no suena común, no es normal que el Poder Judicial controle otra entidad autónoma? Ejemplo, la ONP. La ONP, tengo entendido que tiene independencia. El órgano judicial, el Poder Judicial, no tiene capacidad para controlarlo. ¿Qué pasaría en este tipo de escenarios bien particular, en el que quiero controlar o intentar controlar una decisión de un órgano autónomo? Al margen de la autonomía que es funcional, el control funciona para todas las entidades. La Constitución establece, por ejemplo, que hay dos entidades que no son revisables en sede judicial, que son el Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia, o lo que era antes el Consejo Nacional de la Magistratura. Lo dice expresamente la Constitución. Pero en ese caso, por ejemplo, el Tribunal Constitucional en diversos pronunciamientos ha establecido que no puede haber zona exenta de control, porque como les comentaba, si no se genera la arbitrariedad y posiblemente un abuso. Entonces ha determinado que a través de la justicia constitucional se puede ejercer ese control. La ley que nos rige el proceso contencioso administrativo no hace una distinción expresa, pero sí hace una mención a que toda actividad de la administración es controlable a través del proceso contencioso administrativo, salvo las que la deban hacer la justicia constitucional. Quiero hacerle una última pregunta sobre su libro, una mucho más genérica, porque ya hemos tocado tópicos relevantes. Por supuesto, no es todo, pero hemos sacado la superficialidad aún de su libro. Yo ahorita me compro este libro y me pongo a revisarlo. ¿Usted cómo diría qué clase de información voy a encontrar? Básicamente el sustento del control. ¿Qué sustenta el control a través de todos estos años? Nuestro contencioso administrativo, nuestro sistema de control no es muy antiguo, tiene como norma especializada 20 y tantos años. Esta lucha por el control de la administración es muy, muy antigua en Europa, de donde nosotros hemos extraído algunas normas, ¿no? Nosotros hemos tomado la primera norma nuestra, para darles alguna idea, que abordó de manera específica el contencioso administrativo, que se llamaba impugnación de resolución administrativa, fue con el Código Procesal Civil del año 93. Pues para referirles que, por ejemplo, ya en los 1800 y 1900, inicios de 1900, ya existían normas en Europa que hablaban del control de la administración. Nuestras constituciones las mencionaban, pero nunca se desarrolló. Es muy joven.
pero ahí hago la referencia de cómo se ha ido desarrollando, cuál es su necesidad, cómo se ha ido sustentando, y luego aplico las figuras que se han dado, por ejemplo, qué ha pasado con el control de la discrecionalidad, que ha sido un elemento tan discutido en Europa, pero que en nuestro país no ha tenido mucha controversia, salvo una decisión muy fundamentada del Tribunal Constitucional, no del Poder Judicial, sino del Tribunal Constitucional, que habló y estableció algunos parámetros al respecto. Luego de ello, lo que he tratado es demostrar cómo nuestra norma, a través de su jurisprudencia, se ha ido decantando la competencia, cómo se ha ido extendiendo a través de decisiones de la Corte Suprema, el control difuso, todos los vaivenes que ha tenido. Y a partir de eso también establezco los precedentes vinculantes que ha dictado la Corte Suprema. Ese sí ha sido un trabajo de recopilación que se inició hace muchos años en una revista que tuve la oportunidad de participar en el Ministerio Público, en una Fiscalía Suprema Contenciosa Administrativa, y a partir de eso continué recabando todos esos precedentes, y en la actualidad yo he colocado 68 precedentes que comento, y como una contribución he puesto un código QR para que puedan acceder al texto entero de la resolución dentro de la obra. Y eso es lo que he querido mostrar. ¿Cuál es la situación que tenemos nosotros en nuestro contencioso? ¿Cómo está nuestro contencioso ahora? Eso es digamos, un atrevimiento mío para decirlo, pero ahí doy una opinión de cómo estamos en ese tema. No hay buenos alcances, hay decisiones muy importantes, hay unas que no lo son, pero es parte de todo sistema que se va retroalimentando a tiempo, ¿no? Bueno, usted lo ha dicho, es parte del desarrollo de una rama que aún se encuentra en pañales, porque 25 años, como dices, es bastante poco. Sin embargo, eso no desmerece el esfuerzo del desarrollo de la rama, ni mucho menos le agradezco por el esfuerzo de sistematizar esta información, porque esto ya es un conocimiento de estudiantes, de abogados, jueces y fiscales, en que a veces encontrar lo que muchas veces le decimos, la jurisprudencia aplicable al caso, es difícil. Es complicado, pero muchas veces determinante para entender si vamos encaminados o tal vez nos estamos equivocando. Y bueno, usted también lo dijo de una manera bastante clara. Ha buscado el equilibrio entre lo académico, pero sin alejarse de las decisiones judiciales o las decisiones del Tribunal Constitucional. Así que muchas gracias por el libro que está ahora frente a nosotros. Definitivamente es de revisión obligatoria cada vez que tengamos un caso, cada vez que tengamos un problema, cada vez que siquiera queramos dar un consejo sobre contencioso administrativo, hay que saber de la materia. Así que le expreso muchas gracias por el libro. El doctor nos está comentando hace un momento, le agradecemos nos lo pueda relatar, la forma de poder adquirir este libro para quienes estén interesados. Así que, doctor, ¿dónde podríamos conseguirlo? Bueno, es un libro que ha sido un esfuerzo con la editorial, que es una editorial que me ha dado la oportunidad de poder publicarlo. Ellos están ubicados en la calle Manuel Cuadros 128, frente a Palacio de Justicia. Ahí lo pueden adquirir. De repente por ahí vamos a poder encontrar el teléfono para que puedan también comunicarse con ellos. Pero bueno, está a disposición de todos. Es un esfuerzo, un agradable esfuerzo, diría yo, un agradable esfuerzo, porque no quiero reprochar nada, ¿no? Bueno, sí, un agradecimiento a mi familia, porque a veces hay momentos en los cuales has tenido que sacrificar, pero no han sido muchos, han sido en momentos en que ellos estaban en otra actividad. Y es lo que usted menciona es justamente, ¿no? Tratar de buscar un equilibrio es mi pretensión. Ojalá que también lo perciban ustedes así, los que puedan leer el libro lo puedan percibir de esa manera. Ha sido esa pretensión de poder mostrar cómo está el contencioso administrativo, cuáles son los pronunciamientos más importantes en cada tipo de situación que se va presentando, que ha dicho la Corte Suprema. Me preocupa un poco todavía la pretensión de indemnizatoria que se le puede pedir a la administración, que aún se le exige agotamiento de la vía administrativa, que bueno, es un tema técnico que ahí también lo desarrollo, que de repente ya la jurisprudencia podrá ir decantándola y pudiendo ir refinándola, ¿no? Que eso es la idea de con estas pretensiones académicas de poder mostrar para que
poco a poco la jurisprudencia también tenga su desarrollo, ¿no? La contribución. Bueno, doctor Morón, definitivamente muchísimas gracias por el aporte que nos está brindando a la academia a través de este libro. Estoy seguro de que el enfoque que le está dando va a llegar a todos aquellos que vayan a adquirir este libro. Definitivamente va a servir mucho ahora y en un futuro cercano. Evidentemente, como usted dice, incluso en los temas que aún usted mismo tiene dudas de cómo desarrollarlos, eso se va a evidenciar en, oye, acá hay que desarrollar más jurisprudencia, de acá hay que profundizar, y eso sirve para futuros pronunciamientos. Así que, como señaló el doctor Morón, acá en la pantalla van a estar apareciendo el número de contacto y la dirección en la cual puedan adquirir este libro. Doctor, ahora quiero tocar una última línea temática que es más propia de su actual labor. ¿Podría, por favor, repetirnos a todos exactamente en qué juzgado está trabajando actualmente? Actualmente yo tengo el honor de presidir una sala civil, se llama la Sala Civil Descentralizada y Permanente de San Juan de Lurigancho. Es una sala en la cual no solamente tenemos competencia en ámbito civil, sino también constitucional, familia, contencioso administrativa. Y inclusive vemos también menores infractores. Es porque, bueno, todavía no tenemos salas de familia especializadas en nuestra corte. Vemos todo ese grupo y esa es la labor que actualmente desarrollo, ¿no? Muy bien. Y en esta labor en la que preside esta sala civil, primero desde su percepción, ¿cuál es el tema académico, que por supuesto se refleja en los casos, más común en la sala en la que usted preside? ¿Cuál es el tema que más suele ver con mayor frecuencia? Bueno, en el ámbito civil se ve mucho tema de derechos reales. Me explico, con derechos reales, con la reivindicación, el desalojo, problemas de entrega de predios. Eso es lo que más redunda ahora porque es un distrito en crecimiento. Es un distrito en que hay muchas asociaciones de vivienda que ahora ya han tenido la titulación y entonces tienen que otorgarle los títulos a cada uno de sus socios. Ya hay gente que ha construido su casa hace 20 años y entonces se da mucho a esta situación de poder regularizar, ¿no?, sus predios, ¿no?, ya sea a través de sus contratos de hace muchos años o a través de una prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Eso es lo que más se presenta en el ámbito civil. Y en el ámbito contencioso lo que más se presenta es el contencioso laboral, ¿no? Es decir, cuando el trabajador es trabajador de una entidad pública, ¿no?, trabajador público. Eso es lo que también se ve con mucha frecuencia en el lugar donde yo trabajo. Y bueno, y aquí viene una pregunta. Definitivamente, cada vez que llega un caso a esta sala es porque hay un demandante, hay un demandado, busca que se le dé la razón a su pretensión y la contraparte, lo más común, es que se opone a esta pretensión. Así que usualmente, lo normal, salvo excepciones, estamos ante abogados particulares. En este grupo de abogados y en esta problemática usual, ¿usted ve un dominio de estos temas en los que usted acaba de señalar? ¿O tal vez nota que o no conocen mucho el tema de reales, o tal vez nota aún un pequeño vacío académico en lo que respecta a contencioso administrativo? Por lo general sí tiene un conocimiento que se ha ido decantando también con decisiones de la Corte Suprema, invocan bastantes decisiones de la Corte Suprema. Quizás en un inicio tenían ciertas dificultades para conocer el contencioso también, pero hoy se les nota que ya lo conocen, plantean situaciones un poco más complejas, ¿no?, pretensiones más complejas, y es un tema de desarrollo, es un tema que se va especializando de a pocos, ¿no? Vemos de muchos casos, claro, con excepciones, digamos, algunas penosas de que, bueno, han planteado una demanda de manera muy equivocada, pero son los menos, ¿no? Son los menos. Bueno, lo importante, como usted dice, es que son las excepciones. Y me agrada mucho poder escuchar ese importante desarrollo que se está teniendo en la práctica, porque, querramos o no, a fin de cuentas, una persona que busca que se ampare su pretensión acude a un abogado. Y lo ideal es que sea un abogado preparado, siempre dispuesto a asesorar de manera adecuada a la persona que representa y también decirle si es viable o no lo que están solicitando. Acá tengo otra pregunta respecto a el proceso civil en general. Hace no muchos años ha empezado una lenta pero interesante reforma al proceso civil para agregar la oralidad.
buscando, corríjame si me equivoco, no sé si sean los términos correctos, pero buscando analogar o copiar algunos aspectos del proceso penal y laboral que ya están profundizando más en el tema oral. El proceso civil también ha buscado profundizar un poco en este aspecto. Primero, coméntenos si en su práctica, en el ejercicio de lo que usted ve día a día en su trabajo, esta oralidad está en el proceso civil, por supuesto, ¿está marcando una diferencia? En su opinión, tal vez la diferencia no es impactante, o cómo debería implementarse tal vez esta oralidad. En el tema de oralidad hay varios comentarios por hacer. El primero es que se ha logrado implementar una oralidad sin modificar un solo artículo del Código Procesal Civil. Eso es una virtud de los jueces. Lo digo en general, no lo digo por mí, pero es una virtud de la judicatura el que haya logrado que a través de interpretación de principios y facultades que tiene el juez en el Código Procesal Civil se haya podido implementar la oralidad. Actualmente está en todas las cortes del Perú. Nuestra corte lo tiene hace un año. Y en mi opinión, ¿cuál es la mayor ventaja? Y se nota, se evidencia en los procesos, es la calidad de la información. Porque cuando un juez ha podido hacer una audiencia preliminar en la que ha podido analizar la pretensión y ha podido extraer cuál es el punto en conflicto, entonces es donde ha podido redundar en el tema probatorio y ha podido exigirle a las partes mayor incidencia en ese aspecto, ¿no? Ese es el punto que a mí me llama la atención de las bondades de la oralidad. Nosotros en segunda instancia también vemos oralidad y al momento de señalar una fecha para la audiencia, fijamos cuestiones controvertidas y las obtenemos de lo señalado en la sentencia en la apelación. A veces pueden ser una o dos, pero frecuentemente son una. En un desalojo, por un ejemplo, ya no discutimos todo si es que es propietario o no, porque eso de repente ya quedó de lado. Y lo que impugna la parte perdedora, digamos, el demandado, es considerar que tiene un título. Entonces, incidir en ese punto, ¿no? Y eso es lo que él incide y nosotros también. Ir directamente a lo que es en conflicto. A mí me parece que esa es una de las virtudes, y no solamente lo digo como impresión mía, sino que, bueno, es reconocida por todos, es esa calidad de información, que puede redundar también en su celeridad, que sería muy bueno, pero lo importante es que el conflicto ya se centra en un punto determinado, ¿no? Y los medios probatorios están tendientes a ellos. Justo también respecto a la oralidad, también justo iba a hacer ese comentario respecto a la celeridad, ya que extrayéndolo de sus palabras, la oralidad permite enfocar más rápidamente, de manera más eficiente para todas las partes y para quienes deciden, los puntos controvertidos, que es materia esencial en todo proceso. Y claramente postulan su solución a los puntos controvertidos para que finalmente la sala, el juzgado, decidan sobre estos puntos muy específicos. Pero también ahí viene la contraparte, el otro lado de la moneda. Implementar la oralidad, al igual que en el proceso civil, al igual que en el proceso penal o laboral, ha tenido sus pros y sus contras. ¿Usted considera o ha podido advertir algún punto negativo en la oralidad en el proceso civil? Por ahora no puedes percatarte de algo eminentemente negativo, ¿no? Está todavía implementándose, por ejemplo, nuestra corte tiene un año y digamos, sería un poco injusto ya darle algo negativo. Sé que pueden venir ciertos problemas como se han presentado en otros ámbitos, en el derecho laboral, en que debido a la sobrecarga las audiencias van a tener un tiempo prolongado. Ese es un reto que yo considero que debemos en algún momento abordar y superar. El hecho de que las audiencias no sean en espacios tan distantes entre una y otra, de muchos meses, porque, bueno, puede perder el sentido. Ese es uno de los problemas que ha abordado, por ejemplo, la oralidad en lo laboral, que están tratando de encontrar una solución, pero la sobrecarga a veces nos gana a todos, ¿no? La demanda de justicia es muy amplia, ¿no? Pero decir que hay cosas negativas no creo, como tampoco las tiene, digamos, la escritural. La escritural tenía una muy buena intención, hay que destacarle también eso, ¿no? Pero bueno, los tiempos cambian, la tecnología cambia,
la necesidad de respuestas más rápidas cambian, el mercado cambia, entonces hay que estar a tono a esa situación, ¿no? Pero en lo general creo que sí puede dar unos buenos frutos a lo largo esta nueva práctica, ¿no?, de la oralidad. No, definitivamente aprovechar los buenos frutos y si es que apareciera alguna situación problemática, buscar afrontarla en su oportunidad, porque el ejemplo que ha dado del proceso laboral es muy cierto. Quienes hemos tenido algún proceso, hemos practicado o incluso escuchamos a algunos colegas, si escuchamos ese problema, aunque es discutible tal vez si el problema se le atribuye a la oralidad o a la carga, por supuesto hay puntos y puntos, pero definitivamente hay que buscar soluciones, que es lo importante. No quedarnos solo con el problema, sino plantear un escenario que pueda satisfacer a todos de una manera real. Cuando estaba revisando un poco de información antes de poder entrevistarme con usted, encontré en internet, una resolución administrativa donde lo nombraban como juez para un concurso de litigación civil. Tengo entendido que fue realizado por la Corte Suprema. Quería que nos comente un poco sobre esta experiencia. Como experiencia muy agradable, muy enriquecedora, saber que los chicos están en tan buen nivel. Yo la verdad que me quedé muy sorprendido por el nivel que mostraron. El caso planteado era un caso bastante complejo. Pensé que iba a ser un caso más sencillo, pero cuando lo leí era bastante complejo y los chicos formados en equipo lograron sostener su idea. Bueno, unos mejor que otros, pero estaban en el camino. Y es un esfuerzo que ha hecho la Corte Suprema para poder ya preparar a los abogados, futuros abogados, a esta nueva técnica, la oralidad. En las audiencias hay que estar muy atento en la oralidad porque se puede desarrollar algunas situaciones que requieren de una actitud y de una agilidad de defensa que tiene que mostrar el abogado, ¿no? Va a plantear su caso y lo va a hacer oralmente, va a exponer su teoría del caso y eso es importante que pueda llegar al juez a hacerse entender, ¿no? Eso es lo que se pretendió un poco en el concurso. Tuve el honor de ser seleccionado para formar como parte del equipo de jueces, hubieron muchos, y bueno, fue una experiencia. Un día nos citaron, fue virtualmente, y pudimos escuchar las alegaciones y colocar el puntaje que correspondía. Y como les repito, yo quedé muy impresionado, muy gratamente impresionado con los chicos. Muy bien, muy bien. Y todos los comentarios que tuve de los demás colegas que también fueron jueces, en un sentido muy similar, que les había sorprendido. Habían, por supuesto, declarado un ganador en cada etapa, porque era parte del concurso y es la necesidad para poder seguir avanzando con ese proceso, pero todos con esa impresión de que conocían, de que se habían preparado, y eso está muy bien, hay que alentarlo y ojalá que se sigan desarrollando este año. Entiendo que también se va a convocar, la idea es hacerlo cada año, ojalá que lo podamos ver nuevamente. Bueno, definitivamente estas iniciativas tomadas por la Corte Suprema, también el Ministerio de Justicia, que en alguna vez he visto concursos que realizan, son importantes para fomentar ese desarrollo, pasarlo de lo teórico a lo práctico en un escenario controlado para estudiantes, porque a fin de cuentas muchos van a salir de las aulas a realizar lo que hicieron en ese simulacro. Definitivamente son iniciativas importantes que se aplauden, pero con mayor razón también, doctor, aplaudirle a usted por, como profesional, como juez, darse un tiempo para poder atender a este pedido que le hizo la Corte Suprema para estudiantes. Porque y me ha pasado en su oportunidad, una cosa es estar en un concurso donde son estudiantes participando y hay como juez un bachiller o un abogado con más experiencia tal vez, pero distinto es estar frente a un juez real. Un juez que tú sabes que tus errores como estudiante y tus aciertos como estudiante, el juez te los va a identificar y por supuesto te va a hacer la retroalimentación respectiva, pero ¿quién es la persona idónea para poder desenvolver este papel? Definitivamente es quien en la práctica ya lo está haciendo, quien se dedica a ello, es decir,
a un juez. Así que, doctor Morón, le agradezco en nombre también de todos los estudiantes por participar en estas actividades. Definitivamente se necesitan muchas más. Participen las que pueda en nombre de los estudiantes. se lo van a agradecer. Doctor, ya estamos finalizando esta entrevista y siguiendo también esta temática de la segunda temporada del EGEPUT Podcast, quería cederle el uso de la palabra y preguntarle o pedirle que por favor nos pueda dar un consejo. El consejo a grandes rasgos. Usted como profesional, como estudiante, como padre, como autor de escritos, de libros, ¿qué nos recomendaría a nosotros, tanto futuros profesionales como ya profesionales? ¿Cuál sería el consejo, esa cuota de información que necesitamos para poder continuar y mejorar en ese camino? Bueno, amplio el concepto. A ver, si me preguntan si un consejo para poder hacer trabajos de este tipo, solamente es paciencia y perseverancia. Paciencia y perseverancia. Son dos palabras que parecen sencillas, pero aplicarlas son duras, pero que se puede. Hay que ser pacientes. En cuanto a lo profesional, hay algo que me ha marcado. Yo les mencioné al inicio una frase que me dijo alguna persona que me tuvo muchísimo cariño y bueno, que hoy ya no está con nosotros y que hoy día es su cumpleaños, valga la coincidencia. A través de la función pública y más, sobre todo con la judicatura, podemos hacer mucho daño o podemos hacer mucho bien. Hay que elegir siempre hacer el bien, aunque nos cueste. Muchas veces nos enfrenta a situaciones, pero esta idea socrática de la justicia, o la padeces o la creas, es muy real y hay que elegir padecerla antes que crearla, ¿no? Mi consejo es siempre pensar en generarnos empatía. Eso es una de las cosas que me parece que nos falta a los funcionarios públicos, empatía. Saber que quien está detrás de todo esto es una familia, una persona, alguien que espera algo de nosotros, ¿no? Y que tiene una esperanza. A mí me llama mucho la atención cuando en las audiencias la gente nos mira con mucha expectativa, espera de nosotros en sus entrevistas, y me pregunto días anteriores cómo habrán pensado hablar con nosotros, sabiendo que hablar ante autoridad de repente puede ser algo, generar algún temor o alguna, ¿no? Disuadir a alguien de hacerlo, ¿no? Pero lo hacen, y decirle al ciudadano que tiene que enfrentar a su autoridad en el buen sentido de la palabra para poder exigirle su derecho, su derecho. Las normas se exigen y otros están obligados a cumplirla, pero en el buen sentido, no gritar, sino la exigencia en el poder saber pedirlo, ¿no? Y nosotros poder tener esa empatía de saber que ese ciudadano espera mucho de nosotros, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, eso es lo que podría dejarles como consejo, ¿no? Bueno, doctor Morón, ha sido un enorme placer, un enorme gusto poder compartir este espacio con usted. Espero que a todos los que nos estén viendo hayan podido disfrutar esta entrevista tanto como yo. Y por último, recuerden que este programa llega gracias a EGEPUT, la mejor formación jurídica. Muchas gracias a todos.